si quieren abrir la presentación para que puedan ir siguiendo la conversación con Eduardo. Y bueno, creo que no hace falta presentación de Eduardo, pero por las dudas, Eduardo es el director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana de España. Es un instituto creado por Juan Ramón Rayo. También es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y ha trabajado como investigador en relaciones internacionales de la Fundación FAES, del expresidente de España, José María Aznar. Como habíamos mencionado, Eduardo nos va a contar un poco sobre la situación de España ante el coronavirus y luego se va a analizar las consecuencias que puede tener en términos sociales, políticos y económicos. Eduardo, muchas gracias, todo tuyo. No, gracias a ti. Espero que ahora sí se me esté escuchando bien, sin ningún tipo de problema. Te escuchamos perfecto. Yo voy a anular mi micrófono también. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad, faltaría más. Creo que a ver si hoy no tenemos ningún tipo de problema y la idea pues es reflexionar sobre la situación española pues para ver si puede contribuir este análisis a lo que probablemente llegue a varias partes del mundo, ¿no? Que es la cuestión del coronavirus y la reacción de los países ante dicho problema, ¿no? La presentación tiene una estructura pues claramente definida. En primer lugar, una reflexión que pretende mostrar la cronología de la pandemia. Luego, presentar la reacción por parte tanto de los gobiernos autonómicos como de los gobiernos centrales, porque eso creo que es bastante relevante en la situación actual. Y por último, pero no menos importante, pues abrir un debate ya con todos ustedes sobre las consecuencias sociales, sanitarias y económicas, ¿no? A día de hoy la recuperación se ve algo lejos, pero también sería interesante pues, dialogar sobre escenarios de recuperación y sobre posibles cambios en el mapa político español. Bueno, ¿cómo empieza y cuándo empieza el problema del coronavirus en España? Bueno, el primer caso diagnosticado, como pueden ver en la diapositiva número 3, tuvo lugar el 31 de enero del 2020. Fue básicamente un caso anecdótico en principio y Fernando Simón, una persona que hoy mismo ha dado positivo de coronavirus, una persona que tiene la enfermedad desafortunadamente en este momento y que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, señaló que seguro no habría en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados, ¿no? A partir de febrero la situación no deja de empeorar progresivamente. El 9 de febrero se produjo el segundo positivo, el 13 el tercero, el 24 el cuarto. A partir del 24 la situación se vuelve totalmente dramática. Una de las primeras cuestiones a destacar, creo yo, cuestiones que probablemente lleven a miembros del actual gobierno a tribunales a futuro, es la falta de previsión. Como pueden ver en la diapositiva número 4, el 29 de febrero, con 59 casos, llegaban todavía una media de 200 vuelos diarios desde Italia. En Italia ya era un problema, en Italia ya había un problema con el coronavirus. España no hizo nada. El día 4, 200 casos. El día 5, 282 casos. Entonces, al final esto nos lleva a un análisis que yo creo que es un análisis político y que es un análisis desde mi punto de vista problemático. Hay como dos actitudes que se pueden ver con mucha claridad en la gestión de la crisis del coronavirus. Antes de la manifestación feminista del 8 de febrero, el gobierno mandaba un mensaje de tranquilidad, un mensaje de no pasa absolutamente nada, un mensaje de definitivamente los brotes están controlados y son muy pequeños para las dimensiones de nuestro país.
Mensajes también en defensa de la sanidad pública, por supuesto. Tenemos el mejor sistema de sanidad del mundo y ese sistema le hará frente al coronavirus sin ningún tipo de problema, en vez de concienciar a la población de los potenciales riesgos que ya, obviamente en España eran riesgos, pero en otros países ya eran evidencia, en Singapur, en Corea del Sur, en la propia China, en Taiwán, en Europa la situación italiana que ya se estaba complicando. En lugar de concienciar a la población, lo que se hizo fue mandar un mensaje de tranquilidad, y no solo mandar un mensaje de tranquilidad, alentar. El ejemplo de la manifestación del 8 de marzo fue muy claro. Como pueden ver ahí, sin feminismo no hay futuro. Ese fue el lema que lanzó Pedro Sánchez el día 6 de marzo. El día 7, con 430 casos y ya 10 fallecidos, la cuenta oficial del Partido Socialista Obrero Español señalaba que había que salir y llenar las calles, no solo en Madrid, sino en todas las ciudades de España. Y Fernando Simón, el director de Emergencias Sanitarias, ya ha señalado diapositivas atrás, el día 7 dijo que el brote seguía bajo control y que dejaba a criterio de cada uno el hecho de asistir a la manifestación del 8 de marzo. El resultado fue más de 130.000 personas, con varios ministros y ministras a la cabeza. No solo fue el único evento político la manifestación del 8 de marzo, precisamente por defender la realización de dicho evento, el gobierno autorizó que otros partidos organizasen reuniones masivas, ¿no? Por ejemplo, el partido más a la derecha en el sistema político español, que es Vox. También se observó cómo, los eventos deportivos, ninguno de los eventos deportivos fue clausurado, y sí que desde la empresa privada, y esto es muy curioso, sí hubo cancelaciones, ¿no? Como saben, todo lo que tiene que ver con el mercado de telefonía móvil y todo lo que tiene que ver con apps vinculadas a esa industria se reúnen en Barcelona una vez al año, y precisamente los organizadores cancelaron la realización del evento en Barcelona a inicios de febrero como resultado del coronavirus. Fue el único evento, gran evento masivo de naturaleza privada, que fue cancelado porque un mes y medio antes de que sucediera lo que desafortunadamente ha sucedido en España, ya veían los potenciales riesgos, ¿no? ¿Sabían algo desde el gobierno sobre estas situaciones? Bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Ya reflexionaremos, pero había tanto informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y también, esto lo reconoce el ministro de Universidades, Pedro Duque, a posteriori, había comunicación entre el gobierno español, esto a partir del 2 de febrero estamos hablando, o sea, un mes y una semana antes de la manifestación del 8 de marzo, informes y reuniones con epidemiólogos españoles que desarrollan su tarea en los Estados Unidos. Parece claro que el gobierno sí era consciente de los potenciales riesgos que el coronavirus podía traer a la población, aparte de esos dos informes, del informe del CSIC y de las declaraciones del ministro, que desde el 2 de marzo reconoce que había mantenido reuniones con epidemiólogos españoles ubicados en los Estados Unidos. Hay, en el sistema de compras, por ejemplo, de la Policía Nacional, cargamento de mascarillas y de guantes, ridículo, una compra ridícula, porque se suponía que había que prevenir lo que desafortunadamente llegó después. Sin embargo, desde el gobierno y desde los medios de comunicación, el mensaje era de tranquilidad. ¿Todo cambia cuándo? Si vamos a la séptima diapositiva de la presentación, todo cambia a partir del 9 de marzo, no de febrero, a partir del 9 de marzo, hay una rata. El gobierno comienza a preocuparse seriamente por la evolución de la epidemia y dice, esto es una cosa muy curiosa, que ha habido un cambio de situación el domingo al anochecer. Es decir, en la noche del 8 de marzo hay un cambio de situación que motiva la creación
el miércoles 11 de marzo, de lo que se llama un escenario de contención reforzada. ¿Qué es un escenario de contención reforzada? Básicamente es un escenario que solo aplica a los ministerios de sanidad, en el caso al Ministerio de Sanidad y a todos los servicios sanitarios y hospitalarios, ¿no? Es poner en alerta al sector de la salud para, bueno, hacer frente a lo que potencialmente nos puede llegar. Esa fecha del 11 de marzo, que coincide con esa declaración de escenario de contención reforzada por parte del Ministerio de Sanidad, hace ver o muestra también el rol de las autonomías, ¿no? Aquí hay algo que obviamente muchos de ustedes, por la afinidad cultural y vivencial entre España y Argentina, conocen. Los gobiernos autonómicos, nuestras provincias, tienen bastante protagonismo también, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, viendo la pasividad con la cual el gobierno de la nación está gestionando ya la crisis, y como vemos, era una crisis que, vamos a ver, el día 7 de marzo tenía ya 430 casos y 10 fallecidos, o sea, no era una cosa menor, ¿no? Viendo la lentitud en la reacción de parte del gobierno de la nación, lo que hacen es pues tomar medidas por su cuenta. La Comunidad de Madrid, definitivamente la más afectada a día de hoy por el coronavirus, pues toma sus medidas por su cuenta, y esas medidas pues básicamente es suspender la actividad en todos los niveles educativos y desarrollar potenciales medidas de choque. Una de ellas, muy exitosa, la construcción de un hospital en la Feria de Muestras de Madrid, en lo que se conoce como el IFEMA, de un hospital de campaña de 5.500 camas. Hospital que fue construido en tiempo récord, en unas 72 horas, y que ya pues, a día de hoy está trabajando a plenitud, ¿no? Es un hospital que se sacó casi de la nada gracias al trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias. El viernes 13 de marzo, fíjense, o sea, no es nada, estamos en la manifestación del 8, estamos en el viernes, 3.000 infectados y 100 muertos ya. Solo 5 días después de alentar a la gente a ocupar las calles, el gobierno empieza a anunciar a la población de que va a entrar en vigor un estado de alarma. Ese estado de alarma se declara el sábado 14 de marzo, ¿no? Y esa fecha también, ese fin de semana del 14 y 15 de marzo, es una fecha muy importante en España porque empiezan a verse las primeras desavenencias entre miembros del Ejecutivo. Pablo Iglesias llega al Consejo de Ministros, saltándose la cuarentena porque su esposa, Irene Montero, ya había dado positivo de COVID, y llega saltándose la cuarentena, llega sin mascarilla, llega sin guantes, llega sin ningún tipo de protección, y además llega con una serie de demandas terriblemente radicales. Por un lado, la nacionalización de los medios de comunicación, y por otro lado, la nacionalización de las empresas energéticas, la nacionalización de la energía. Además de esas dos cuestiones, que en España, pues a día de hoy, ambos mensajes son vistos como medidas muy radicales, terriblemente radicales. Ambas cuestiones van de la mano de una defensa por parte de Pablo Iglesias y de otros miembros del gobierno de una centralización de funciones en el gobierno central, es decir, anular a las comunidades autónomas en la gestión del problema y concentrar funciones en el nivel del gobierno central. Solo, decía Pablo Iglesias, hay que mantener la autonomía en dos sitios por cuestiones de tensión política. Uno de esos sitios era Cataluña y el otro era el País Vasco. Ellos deben, esas dos comunidades autónomas, sí deberían, desde el punto de vista de Podemos, disfrutar de plena autonomía en la gestión de la crisis del coronavirus. Claro, todo esto empieza a mostrar cosas que honestamente antes no se veían, ¿no? ¿Qué se empieza a ver? Bueno, en primer lugar, el gobierno no está unido. En el gobierno, que era un gobierno de coalición, empiezan a existir problemas. Por un lado están
las personas más de izquierda, ¿no? Garzón, el ministro de Consumo, el propio Pablo Iglesias, vicepresidente, su pareja Irene Montero, ministra de Igualdad, y por el otro lado, bueno, la actual ministra de Trabajo, que también es de Podemos, y por el otro lado, una facción más moderada, que incluso está vinculada al PSOE, pero compuesta por personas que no tienen afiliación política, que son independientes, y que encabeza la persona que tienen en la diapositiva número 9, Nadia Calviño. Nadia Calviño es la actual vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, una tecnócrata que viene de las instituciones europeas. Ella y Margarita Robles, ministra de Defensa, ambas no afiliadas al Partido Socialista Obrero Español, pero vinculadas a movimientos de izquierda, personas independientes, pero progresistas, digamos, con marca y con bagaje progresista, dicen que todo lo que viene de Podemos es inaceptable, ¿no? Y ahí empieza una primera fractura, que es una fractura que veremos si derrumba al gobierno o no. Hoy mismo ha habido otra vez problemas, hoy mismo ha habido una filtración de un periódico catalán diciendo que el gobierno está muy débil porque hay dos posiciones irreconciliables. Las personas que encabezan esas dos posiciones irreconciliables las tienen en la diapositiva número 9. Y, bueno, en eso estamos, ¿no? Como saben, además de, al ser un sistema parlamentario, en España el Ejecutivo, como emana del Parlamento, en una elección directa de parte de la ciudadanía, pues básicamente tiene algún que otro problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no solo los miembros de la coalición de gobierno forman parte de la coalición que les sostienen en el gobierno, ¿no? En el Congreso de los Diputados, en el Legislativo, hay más partidos de los cuales depende Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para mantenerse como ejecutivo. Uno de ellos es Esquerra Republicana de Cataluña, que ha catalogado la gestión como ineficaz. Es un partido que no ha votado a favor del gobierno, pero que se ha abstenido y eso ha servido para la conformación. Y el otro, que es el más problemático, es el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco es un partido conservador, históricamente hablando. Es un partido que, bueno, que tiene una prioridad, como su propio nombre indica, pues todo lo que tenga que ver con el País Vasco, quiere obtener recursos, quiere obtener más competencias, etcétera, y apoyó al PSOE pensando que, bueno, que iba a tener facilidades en ese sentido. La evidencia ha demostrado que por lo menos con esta crisis no. El País Vasco ha perdido competencias y ayer mismo, porque esto no se sabía la semana pasada, ayer mismo y durante el fin de semana el Partido Nacionalista Vasco ha señalado que la gestión que está haciendo el gobierno del problema del coronavirus es sencillamente nefasta y que se están pensando seriamente si retirar la confianza legislativa sobre el gobierno. Si eso sucediese, que no sabemos si sucederá, el gobierno se vendría literalmente abajo, ¿no? La situación actual, con este escenario político de pelea, discusión interna, etc., ¿no? La situación actual es bastante dramática. En primer lugar, presidencia del gobierno, me refiero estrictamente a la figura del presidente, pues está completamente anulada, no para de enviar mensajes vacíos, no para de enviar a la población datos incluso a veces estúpidos, ¿no? Es muy curioso que sabemos los litros de queroseno que se han dejado de consumir o las horas en promedio que la población ve Netflix, pero no sabemos cómo ha ido la gestión de compra de mascarillas ante China. No sabemos cuántos respiradores van a importarse para hacer frente a la crisis del coronavirus y no sabemos a qué empresa se le ha adjudicado la capacidad para importar ese material, resultado de la centralización de compras en el gobierno central. Entonces, los mensajes del presidente son completamente vacíos, hay un descontrol absoluto en el sistema de compras del Estado. No sé si saben, pero bueno, precisamente también la semana pasada llegaron entre 5.000 y 9.000 pruebas, no se sabe muy bien, para realizar test rápidos. Evidentemente, esas pruebas, esos test rápidos,
fallaron, estaban en mal estado, parece que literalmente nos estafaron, y ya les contaré después cómo está la cosa, pero ese descontrol en el sistema de compras está generando un desabastecimiento obsceno, tanto para la población en general, difícilmente puede comprar mascarillas o guantes en una farmacia, como para, y esto es mucho peor, para los sanitarios, para los profesionales de la salud, ¿no? Que enfrentan la enfermedad de una forma, pues, desafortunadamente muy lamentable, ¿no? Esto hace que España sea uno de los países a nivel global en donde el porcentaje de profesionales de la salud contagiados con el coronavirus sea más alto. Hay una frustración además también a nivel subnacional porque evidentemente los gobiernos autonómicos tienen las manos atadas y se ven terriblemente limitados por la acción del gobierno central. Esta situación de desgobierno, diría yo, esta situación que está llena además de mentiras y otro tipo de negligencias, lo que ha hecho es que España, pues desafortunadamente, esté sufriendo muy duramente los efectos del coronavirus, ¿no? El 16 de marzo, España era el quinto país con más población infectada, casi 8.000 personas infectadas, y ya había casi 300 muertos, ¿no? Pero es que el 30 de marzo, a día de hoy, España es... Este dato lo agarré por la mañana, probablemente en la actualización de ahora en la noche haya más, evidentemente hay muchos más, pero España tenía 85.000 infectados y más de 7.000 muertos. Hemos pasado de 300 muertos a más de 7.000 muertos desde el 16 al 30 de marzo. Es, sin lugar a dudas, el mayor drama de la historia democrática del país. El mayor drama de la historia democrática del país. El gobierno lo está intentando esconder por varias razones. Esto es culpa de los recortes del Partido Popular, esto es culpa del capitalismo, esto es culpa de las ideologías fascistas. Ahora mismo, este fin de semana, le echan la culpa a la Unión Europea porque, como saben, el gobierno de España quiere mutualizar la deuda y quiere que se mutualice la deuda, quiere recibir una ayuda de la Unión Europea y quiere que ambas cosas sean sin condiciones, no impliquen ningún tipo de corrección en la macro del Estado español. Entonces, claro, obviamente Alemania y Holanda se han plantado y han dicho que no. Y a día de hoy, pues incluso corre riesgo la Unión Europea, ¿no? Yo soy de los que piensa que si no tuviésemos euro, pues estaríamos navegando en una situación de inflación gravísima, ¿no? Pero afortunadamente todavía tenemos euro y parece difícil, quiero creer, que el gobierno pues haga una amenaza a la Unión Europea con salirse del euro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal o qué se hizo mal, ¿no? Yo creo que hay dos problemas, para ser honesto intelectualmente. Hay problemas estructurales y hay problemas literalmente vinculados a la gestión. En cuanto a los problemas estructurales, que sí los hay que señalar, pues evidentemente España cuenta con muchos médicos por habitante, pero no cuenta con tantas camas por habitante, ¿no? Y tampoco cuenta, y esto sí es un problema en la situación actual, con unidades de cuidados intensivos por habitante. Como saben, la tasa de letalidad del coronavirus no significa que sea altísima, pero aquellos que se encuentran en el 20%, que sí sienten los síntomas, pues un porcentaje de ese 20% sí tiene posibilidades de ingresar al hospital, con neumonías bilaterales y otro tipo de deficiencias. Entonces, necesita estar en una unidad de cuidado intensivo. Y claramente, pues las unidades de cuidado intensivo a día de hoy escasean. Camas por habitante, que está en la diapositiva número 14. Bueno, pues como ven, estos son datos extraídos de Redacción Médica, que es una revista especializada de los doctores. En España contaba con 297 camas por cada 100.000 habitantes, ¿no? El quinto país de la Unión Europea con menos camas de hospital por habitante. Claro, mucha gente de izquierdas dice que esto es un problema gravísimo, pero bueno, fíjense bien
¿qué países están ahí, no? Países con menos camas que España. Son países, la verdad, más ricos que España, todos. Irlanda por un lado, Dinamarca por otro lado, Suecia por otro lado, Reino Unido por otro lado. O sea, no parece que el hecho de tener más camas muestre más calidad o más eficacia en el ámbito sanitario. En el tema de médicos, pues como pueden observar, España es el 20º país con mayor densidad de médicos a nivel mundial, 3,9 médicos por cada 1.000 habitantes, y a nivel de servicios de enfermería, pues ahí el punteo, digamos, en el que se encuentra España es peor, pero aún así hay 5,3 enfermeras por cada 1.000, personal de enfermería, enfermeros y enfermeras, por cada 1.000 habitantes. Se sitúa en la posición número 59 según la Organización Mundial de la Salud. Como objeto de resumir, pues claramente el número de médicos no ha dejado de crecer a lo largo del tiempo y claramente el número de camas ha ido reduciéndose progresivamente, aunque debemos ser honestos y señalar que España nunca fue un país con muchas camas por habitante, de camas de hospital. Cuando se habla de unidades de cuidados intensivos, pues lo mismo, ¿no? Si vamos a la diapositiva número 18, lo que se observa en esa diapositiva es que el número de camas UCI, pues en España no es tan alto, ¿no? En el ámbito público hay actualmente 3.500 camas y en el privado, pues 900 camas, ¿no? Esa es unas 4.400 camas en total en el país, ¿no? Si lo comparamos, y la diapositiva número 19 es lo que pretende, lo que se observa es que, bueno, evidentemente las camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes en un país como Estados Unidos o como en Alemania son muy superiores a las que hay en España. Pero España tiene más camas por cada 100.000 habitantes que países como el Reino Unido, por ejemplo, o como Japón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente está atacando el problema, está defendiendo al gobierno diciendo que desafortunadamente la herencia estructural que nos dejó los gobiernos liberales, bueno, no sé qué gobiernos liberales, porque antes de Rajoy hubo 2 gobiernos de Zapatero y ese también era de su partido, ¿no? Pero la cosa es que se está argumentando de esta forma con objeto de defender al Ejecutivo en la actualidad. Repito que los únicos que han reaccionado a corto plazo, porque el gobierno ha mostrado una incapacidad casi inimaginable para reaccionar, o sea, ha autorizado la compra de material hace 2 semanas y solo ha llegado uno de los aviones, con lo cual sigue habiendo un problema de desabastecimiento de material. Pero los únicos, mejor dicho, que están, digamos, dando la cara y mostrando su buen hacer son los gobiernos autonómicos. Hay autonomías que, como la de Madrid, gracias al permiso que le dio el Ejecutivo, ha sido capaz de montar ese hospital de campaña en 72 horas para 5.500 pacientes, y autonomías como Galicia, que bueno, son pioneras en la cuestión de las pruebas. ¿Qué no se ha hecho en España? Y creo que es quizás la primera gran barrera coyuntural. Una cosa que no se ha hecho en España es el tema de las pruebas masivas. En España los famosos test a la población, han brillado por su ausencia. Yo, honestamente, solo conozco a políticos que han sido parte del test. El resto, de amigos, de empresarios, de personas que pues, le rodean a uno en la vida cotidiana, incluso algunos con síntomas, incluso algunos enfermos, no han tenido acceso a ningún test. Entonces, eso es gran parte del problema y de la negligencia del gobierno de España a la hora de enfrentar esta crisis del COVID. El gobierno no se preocupó básicamente de comprar masivamente test y de pasar las pruebas a la ciudadanía. Se podría haber hecho además
pruebas masivas a toda la ciudadanía española gracias a la red de más de 20.000 farmacias que existen en el país. Como saben, en España, desconozco si en Argentina es así, en España las farmacias están intervenidas por el Estado y son resultado de una licencia que da el Estado en función de la población. O sea, una farmacia tiene un distrito poblacional que más o menos controla. Por tanto, las farmacias, que además tienen que estar pues, en todo momento ocupadas por un licenciado en farmacia, por un profesional, no solo por un mancebo o una manceba que está atendiendo, sino por un farmacéutico titulado. Las farmacias disfrutan de una capilaridad en la sociedad espectacular y podrían, sin ningún tipo de problema, encargarse, utilizando el registro de documentos nacionales de identidad, de ejecutar las pruebas masivas a la población. El Colegio de Farmacéuticos estaba a favor de esa medida. El propio Colegio de Farmacéuticos era una organización que definitivamente mostraba una opinión favorable para eso, dado que son conscientes de la capacidad que tienen para permear la sociedad. Saben que tienen a un sinfín de ciudadanos distritalmente ubicados, que esos ciudadanos tienen un DNI, que se podría compartir una base de datos y que a partir de ahí solo era pues, introducir nombre, DNI y más o menos ejecutar la prueba. Pruebas, se supone, rápidas. ¿Qué sucede? Que el gobierno no ha comprado las pruebas y que las que ha comprado han salido defectuosas y que no se permite a la iniciativa privada comprar pruebas. Es que ese es el problema, o sea, la concentración y centralización del proceso de compras en el gobierno central está impidiendo que la iniciativa privada, por ejemplo, colabore en la solución del problema. Está impidiendo que determinados gobiernos autonómicos colaboren en la solución del problema. Entonces, ¿qué sucede? Que si fracasa el gobierno central, como es evidente que ha fracasado, porque literalmente nos han estafado con estos últimos test, dicen que son más de 500.000 de test, que hay que devolver y que se supone vendrán bien, pero vendrán con un retraso brutal y mientras tanto el número de fallecidos sigue creciendo y el número de contagiados sigue creciendo. Si no llegan esos test, difícilmente se puede trazar y mapear la enfermedad, ¿no? Y con ese mapeo, pues más o menos concienciar, usted tiene que quedarse obligatoriamente en casa, usted puede trabajar, más o menos buscar ese equilibrio entre compatibilidad de vida profesional y ataque a la enfermedad. Ese instrumento, pruebas masivas, es lo que funcionó en Corea y es lo que parece que está funcionando, por ejemplo, en Alemania. Tanto, el sábado pasado, precisamente, tuve la oportunidad de hablar con Luis Ignacio Gómez, que es una persona, bueno, un empresario, tiene un laboratorio precisamente vinculado a la biomedicina, se encarga de establecer diagnósticos a través de muestras de sangre, en este caso, y me decía que, claro, que la diferencia es brutal, claro, o sea, un sistema más libre para la hora de importar y también para la hora de producir sin intervención del Estado, como el alemán, está haciendo frente de una manera mucho más eficaz que España, ¿no? Que se supone ha intervenido todo con objeto de mejorar la eficacia de la intervención, pero al final está siendo terriblemente ineficaz. La diferencia, pues como les decía, en Alemania hay menos de 1.000 muertos con el doble de población y en España hay más de 7.000 muertos. O sea, y España tiene 7 veces más fallecidos. Contagiados tiene bastantes más, tiene como un 20% más, pero las cifras de contagiados alemanes son importantes también. ¿Qué influye ahí? Bueno, test masivos, por un lado, que anticipan muy bien y que ya puedes dar, según me comentaba Luis Ignacio, yo no soy un profesional de la medicina, entonces en eso no puedo opinar, pero según me comentaba Luis Ignacio, ya puedes empezar a hacer alguna acción paliativa, y en España eso no se puede hacer. Cuando la gente te llega, ya te llega en un estado, pues obviamente muy malo, y la cuestión de las camas de unidad de cuidados intensivos, de las camas UCI, que ahí sí que en Alemania son mucho más, tienen más camas por habitante, ¿no? ¿Cuántas pruebas se han hecho en España? Bueno, el gobierno ha dicho que 350.000.
Yo creo que esa cifra es exagerada por un lado y falsa por otro. Es una mentira de parte del Ejecutivo español a la hora de gestionar esta crisis, ¿no? En la diapositiva que tienen, en la diapositiva número 22, aparecen pues los test que han tenido lugar en España antes del 20 de marzo, ¿no? Y como ven ahí, pues había unos 30.000 test. La cifra era mucho menor que lo que se había hecho en Corea del Sur, que lo que se había hecho en Alemania, que es lo que se había hecho en Australia o en Canadá. Creo que las cifras definitivamente no coinciden. El Ejecutivo, como les comentaba, dice haber pasado de 30 a 355.000, pero ni los medios de comunicación ni los gobiernos autonómicos se creen eso, ¿no? ¿Hay gobiernos autonómicos que tenían pruebas y que las han ejecutado por su cuenta? Sí. Uno de ellos es, como decía antes, Galicia, ¿no? Galicia ha hecho pruebas rápidas y por su cuenta, pues hasta que se le han acabado, ha ejecutado todo lo que tiene que ver con pruebas rápidas para detectar quién estaba contagiado, infectado y quién no. Honestamente, y así entre nosotros, yo soy de las personas que no cree la versión del gobierno ni las cifras, por ejemplo, de test puestas en práctica que dice haber puesto en práctica, ¿no? Otra cuestión es el desamparo. Lo habíamos señalado al principio, el problema del abastecimiento y el problema de las compras a nivel internacional. Los sanitarios se han quejado y han señalado su desamparo. ¿Por qué? Porque básicamente faltan EPIs, equipos de protección individual. Faltan. El gobierno dice haber movilizado 400 millones de euros para resolver la situación, pero a día de hoy solo ha llegado literalmente un avión de Europa que fue el encargado de traer material. ¿Qué urge? ¿Qué es una necesidad básica a día de hoy? Por un lado, esos equipos de protección individual, mascarillas, las viseras frontales para ver, gafas, el tema de los buzos, que literalmente en España los médicos están trabajando con buzos hechos a partir de bolsas de basura. Esto no es broma. No en todas las autonomías, obviamente. Yo soy asturiano, estuve hablando con gente de las autonomías de mi autonomía, del gobierno del Principado de Asturias, y obviamente pues ahí sí que no, es una comunidad muy pequeña, poco poblada, entonces ahí pues no hay ese problema de desabastecimiento, pero definitivamente hay a día de hoy 7 comunidades contra las cuerdas. Andalucía, Cataluña, País Vasco, Madrid. Hay partes de Valencia que están sufriendo mucho, La Rioja está sufriendo mucho y partes de Zaragoza, entonces, de Aragón. Entonces hay comunidades autónomas que definitivamente tienen problemas para enfrentar el coronavirus por infinidad de razones, ¿no? La cosa es que este desabastecimiento no ha sido resuelto todavía y solo tienen que ver el calendario, ¿no? O sea, literalmente llevamos 2 semanas, casi, pues esta semana sería la tercera, en estado de alarma y el producto, pues desafortunadamente no ha llegado. La cifra de muertos no deja de subir. Los médicos, en general los profesionales de la salud, están tan irritados con la situación que han reclamado ante el Tribunal Supremo, ¿no? por las medidas, por la falta, mejor dicho, de medidas de protección, ¿no? El último escándalo, como les decía, es el que tiene que ver con la compra de test, de las pruebas. Los datos que el gobierno facilitó fueron, en primer lugar, una compra de 9.000 pruebas, luego dijeron que fue de 50.000 y a día de hoy han reconocido que son más de 500.000 las pruebas compradas. Lo curioso de esto es que las pruebas no funcionan y no solo que no funcionan, es que la Embajada de China el pasado viernes sacó por Twitter un mensaje en el que decía que la empresa encargada de comprar los test defectuosos fabricados en China, pues no tenía licencia por parte del gobierno chino.
y esto es gravísimo también, la Cámara Oficial de Comercio de España en China aseguraba que no se siguieron los cauces habituales para este tipo de adquisiciones, una cosa que es gravísima. Si van a la diapositiva número 27, ¿se escucha mal? ¿Me escuchan mal? He visto en el chat. Yo te escuché perfecto, Eduardo, durante toda la conversación. Muy bien. Muy bien. Si van a la diapositiva número 27, en la diapositiva número 27 está, bueno, el print screen de todo esto, ¿no? Como ven, es el anuncio completo de la Embajada de China en España. Esto es el anuncio de una embajada oficial. Respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de COVID-19 comprados por España a China, informamos lo siguiente, que la compañía Shenzhen Bioeasy Biotechnology básicamente no tiene licencia y que, como ven en el punto 2, el Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida. Esto es de una gravedad pues obscena, ¿no? Y claro, evidentemente, si vamos a la siguiente diapositiva, lo que se percibe con claridad es que al estar centralizadas las compras, no hay un proceso de proveer. Esto es dramático en un país como España, cuando tenemos empresarios como Amancio Ortega, el dueño de Inditex. No sé si saben, pero antes de la declaración del estado de alarma, Amancio Ortega había prometido una donación importante de material sanitario para los profesionales de la salud y movilizó toda su donación en literalmente 48 horas. Porque Amancio Ortega, al igual que un gran número de empresarios españoles y de distribuidores, conocen perfectamente el mercado chino y saben a quién hay que comprar o a quién hay que dejar de comprar. Esto no solo en China, además, en Sudáfrica o en otro país que fabrique respiradores, mascarillas, buzos, en definitiva, todo lo que tiene que ver con provisión de material sanitario, tanto para los profesionales como para la ciudadanía. Desafortunadamente, la centralización de compras por parte del Estado ha sido una verdadera chapuza. Ya no quiero hablar del conato de corrupción, porque así entre nosotros, si nos conocemos, probablemente la empresa de la cual no quieren dar el nombre, probablemente infló un poquitín el precio en cada unidad y algún ministro socialista o comunista y obviamente el empresario mercantilista de turno metieron un pelotazo con la jugada. Pero dicho esto, obviando la corrupción que pueda haber en este tipo de jugadas, lo que ha sucedido es dramático porque ha dejado sin recursos, sin insumos al personal sanitario, ¿no? Además de esto, hay cierta soberbia y cierta arrogancia en la actitud del Ejecutivo. No se han aprovechado ni las contribuciones ni ofrecimientos de los grandes empresarios españoles, no se han aprovechado sus conocimientos logísticos y eso, en vez de favorecer a la gestión por parte del Estado del problema, la ha perjudicado grandemente. Además, hay que añadir a todo esto la falta de transparencia, la brutal falta de transparencia en todo este proceso. Consecuencias económicas. Bueno, como pueden ver, literalmente España está sumido en un caos sanitario. O sea, negar lo anterior sería pues faltar a la verdad. Hay un caos sanitario en España en este momento y la evidencia más clara y desafortunada de dicho caos son los más de 7.000 muertos, pero viene una crisis económica gravísima también, ¿no? El gobierno ha anunciado la obligación de que las empresas, la prohibición de los despidos y la incorporación de aquel personal que quede parado en este momento a lo que se conocen como ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo. El ERTE, bueno, como pueden ver en la diapositiva número 29, es una suspensión de los contratos temporalmente por causa de fuerza mayor. Está presente en el artículo 47 y la verdad, pues los trabajadores afectados por dicha medida acceden al seguro de desempleo
aunque no hayan llegado los 360 días que la ley exige para acceder a dicha prestación. Es una medida, bueno, jurídica para temporalmente minimizar las consecuencias o el impacto negativo de la crisis, pero la crisis está ahí. Si van a la diapositiva número 30, pues pueden ver el impacto de los ERTE en el corto plazo, ¿no? El sector de la automoción está destrozado, el sector de ocio, pues todo lo que tiene que ver con grandes restaurantes, etcétera, está destrozado. Renault, la empresa francesa, 11.650 trabajadores al ERTE, SEAT, 14.812 trabajadores al ERTE, Burger King, 14.000 trabajadores al ERTE, Cenalsea, 22.000 trabajadores al ERTE, Iberia, 14.000 trabajadores al ERTE, todo esto durante las 2 semanas pasadas, ¿no? A esto hay que añadir otro problema, que es lo que se presenta en la siguiente diapositiva, que es el problema del turismo. Como saben, España es una potencia turística. El hecho de ser una potencia turística hace que España, el turismo en España sea muy relevante, es el 15% del Producto Interno Bruto de este país, pero estamos claros que este año el turismo pues no va a ingresar nada. De hecho, probablemente no ingresen turistas. La crisis empieza en marzo. Abril y mayo son meses perdidos por las cuarentenas que nos va a tocar enfrentar, y el verano, pues sospecha todo el mundo, estará marcado por la desconfianza. Ojalá eso no sea así, pero lo más probable es que, y esas son las predicciones que se establecen, lo más probable es que los ciudadanos europeos y no europeos este verano se queden en sus países y no viajen ni visiten otros países. La idea es evitar vuelos, es evitar viajes y es básicamente disfrutar de unas vacaciones, en este caso en casa. Eso podría afectar a España, si España más o menos, podría afectar incluso positivamente a España, si España tuviese una economía boyante y el español promedio también desease pues, hacer unas vacaciones internas. Pero la cosa es que con la crisis y el desempleo motivado por los ERTES presentado en la diapositiva anterior, difícilmente se podrá conseguir eso, ¿no? Estamos hablando de una crisis económica muy dura, similar a la que tuvo lugar entre 2011 y 2012. El economista Daniel Lacalle, que es miembro del instituto y es una de las personas también mediáticamente así más potentes, dice que tranquilamente están en riesgo entre 1 o 2 millones de puestos de trabajo y 900.000 organizaciones empresariales, ¿no? O sea que la crisis que se avecina es evidente. Como conclusiones, bueno, creo que las conclusiones que se pueden extraer de todo lo que he expuesto son bastante claras a pesar de la gravedad del problema. Negligencia. El gobierno ha mentido a la población, ha reducido la percepción de la amenaza y cuando ha querido reaccionar ha sido incapaz de desarrollar una reacción eficaz. Falta anticipación a todas luces. Resultado, creo yo, de anteponer la ideología a la salud pública. Y luego un problema gerencial, un problema de incapacidad para compras internacionales, incapacidad para manejar cadenas logísticas, incapacidad para suministrar productos sanitarios de protección sanitaria básicos para los profesionales de la salud. Una tormenta perfecta que ha puesto pues, al país contra las cuerdas y que desafortunadamente pues, a día de hoy difícilmente se puede salir de ese drama, ¿no? Por mi parte nada más, ha sido un verdadero gusto y si quieren paso a responder las preguntas. Veo una primera pregunta. Sí. Yo, efectivamente, es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, el Consejo se ha reunido, el Consejo Europeo se ha reunido y como resultado de la reunión se ha intentado sacar adelante lo que se denomina desde la Unión Europea un plan de choque contra el COVID-19. Parte de ese plan de choque es activar 750.000 millones de euros para los países más afectados, que en este caso son, por un lado, Italia y por otro lado, España. De hecho, hay como una lucha, ¿no? Hay la lucha entre el norte, representado por Alemania, Holanda, Finlandia, por ejemplo, y el sur, España e Italia.
¿Cuál es la pelea? Bueno, básicamente el norte está dispuesto a prestar la plata, pero está dispuesto a prestar la plata con condiciones. ¿Cuál es el problema? Que el sur quiere que se le preste la plata sin condiciones. Quieren que su deuda se mutualice, sea asumida por todos, sin ningún tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque saben que tanto el Ejecutivo español como el Ejecutivo italiano difícilmente cumplirán los criterios de estabilidad. Le faltarán al respeto al déficit público y probablemente, en vez de mantener controlada su deuda pública, la aumentarán. De hecho, lo que tenía pensado el gobierno español antes de ir a la Unión Europea es subir la deuda pública del 98 y pico, 99, que está en la actualidad, al 120%. Un verdadero delirio, ¿no? Pero eso que estaba ahí más o menos pululando, ha motivado lo que usted dice, efectivamente. Una sensación de antieuropeísmo. Y curiosamente, sensación de autoeuropeísmo, en este caso por parte de España. El mensaje del presidente Pedro Sánchez el sábado pasado fue básicamente el no nos ayudan, son unos insolidarios y, pues si no nos ayudan y son unos insolidarios, no tiene mucho sentido estar en la Unión Europea. Por parte del norte, el antieuropeísmo está, yo creo que se observa más en un país como Holanda, por ejemplo, ¿no? Cuyo ministro de Economía pues, ha sido muy criticado estos días. Pero, por ejemplo, Alemania, la posición de Angela Merkel, que para mí pues, es la posición más moderada y de sentido común, es estamos dispuestos a ayudar, pero estamos dispuestos a ayudar con algo que verdaderamente me pueda comprometer yo. De hecho, hay un artículo muy interesante en El País que relató Nacho Torreblanca, no sé si en El País o en El Mundo, pero sí vinculado por Nacho Torreblanca, en la cual una de las personas que estaban en la reunión filtró información de cómo había sido ese diálogo Pedro Sánchez-Angela Merkel. Angela Merkel en ningún momento negó la ayuda, lo único que dijo es condicionar la ayuda. Respecto al euro, quiero creer que nadie en España se atrevería a salir del euro en este momento. Nadie en España se atrevería a salir del euro en este momento. Si España sale del euro en este momento, quebramos como país. Una vuelta a la moneda nacional, una vuelta a la peseta, sería literalmente un canto a la hiperinflación. Generaría una desconfianza brutal y literalmente haría muchísimo daño a los más débiles, por ejemplo, a los jubilados, a los pensionistas del país, que definitivamente perderían su poder adquisitivo en un abrir y cerrar de ojos. No me sorprende en absoluto que personas del gobierno de Podemos estén barajando la posibilidad de salir. Pero, honestamente, creo que eso es literalmente imposible. No sé si han leído, si no lo han leído, les recomiendo. Hay un texto del profesor Huerta de Soto que se titula En defensa del euro. Y dice que el euro casi funciona como una especie de patrón oro. Casi funciona como una especie de patrón oro. Y encima es muy difícil salirse del euro. Porque, claro, tu imagen queda terriblemente perjudicada si te abandonas, si sales del euro motu propio, ¿no? Eso es lo que evitó que Grecia, que por cierto, Grecia lo está haciendo bastante bien en la crisis del coronavirus, no abandonase el euro con la crisis dura que le tocó. Y eso es lo que motiva que, bueno, que a día de hoy pues haya habido un Brexit, pero salidas del euro difícil, porque la pérdida de confianza es muy brutal. Eso afortunadamente está salvando a España, porque todos sabemos, todos los que estamos en esta sala, que nos gustan más o menos las ideas liberales, sabemos cómo resuelven los de izquierdas este tipo de crisis, dándole a la máquina, imprimiendo. Entonces, aquí la virtud es que no le pueden dar a la máquina. Entonces, ¿cómo resuelves el problema? Pues hay que recortar gasto público y hay que ajustar las cuentas a las duras. No puedes crear ficciones. Al final la inflación es una ficción. No puedes crear esas ficciones. Entonces el gobierno está profundamente enfadado, claro, porque además Pedro Sánchez, que es un niño mimadito, ¿cómo que le dicen que no en la Unión Europea? La Unión Europea no me pueden decir que no. Bueno, pues le han dicho que no. Veamos qué sucede a finales de esta semana, porque desafortunadamente a lo mejor hasta le dicen que sí, y si le dicen que sí, pues estamos en un problema, porque ahí sí que toda la Unión Europea correría peligro. ¿La Unión Europea corre riesgo como unión en esta crisis del coronavirus? Sí. Sí, yo creo que el euro corre menos riesgo, pero la Unión Europea sí corre riesgo. Voy a leer la de Julia Pérez.
Hay algunas preguntas, sí, y quería aprovechar también a que la gente también se anime a abrir sus micrófonos y preguntártelo directamente. Creo que ya llegó el momento en que se puede hacer. De igual manera, tenemos dos preguntas, una de Julio y otra de Ariel. No sé si querés responderlas Sí. cronológicamente. La de Julia, desafortunadamente... Julio. La de Julio, perdón. La de Julio, desafortunadamente, no tengo los datos de crecimiento que han tenido lugar entre el 7 y el 13, pero claro, sí debió de ser una cosa obscena, efectivamente. Debió de ser una cosa terriblemente preocupante. Ahora, eran cuestiones que ya se sabían. ¿Por qué? Lo del 8 de marzo fue, digamos, la espuma que rebosó el vaso en la cerveza, ¿no? La gota que colmó el vaso, porque en realidad las aglomeraciones que tuvieron lugar en España a través de manifestaciones políticas. La gente habla del 8 de marzo, yo puse el 8 de marzo porque creo que el 8 de marzo era la manifestación que más interesaba al gobierno actual en mantener. Pero eso no significa que antes no hubiese más manifestaciones. Hubo manifestaciones de los ganaderos y de los campesinos, hubo manifestaciones de los pensionistas y jubilados, o sea, varias ciudades españolas fueron literalmente un hervidero de contagios. Lo que me llama la atención, Eduardo, y esto por eso te hago mi comentario, es porque más o menos vengo observando las curvas de crecimiento de los distintos países y más o menos están hablando de entre 2 a 3, 4 días, más o menos en duplicación. Sí. Y acá estamos hablando de un orden de magnitud, una multiplicación por 10 en 6 días. Sí. O sea, es una barbaridad. La única cosa que me explicaría eso es que de repente revelaron realmente la cantidad de fallecidos porque a lo mejor estuvieron conteniendo la información hasta ese momento, porque si no, no se justifica o de golpe cambiaron la manera o se pusieron realmente a identificar de qué fallecía la gente. Puede ser. Pues eso a día de hoy yo no lo sé. No sé si sobre los fallecidos o sobre los contagiados. Por ejemplo, en Madrid sí ya había cierto colapso la semana anterior al 8 de marzo. Luego, no sé si saben, hubo noticias muy desafortunadas. El ejército entró en residencias de ancianos y había ancianos muertos en la residencia. O sea, hay un drama. Hay un drama, esa noticia además se puede googlear. El ejército, la unidad militar de emergencias, cuando estaba revisando residencias, algunas residencias mostraban a ancianos fallecidos en sus camas o en sillas por ahí, conviviendo con ancianos que seguían por ahí. Entonces es una cosa bastante dramática y desafortunadamente pues el gobierno, claro, todo el mundo sospecha que miente con las cifras. Hay gente que calcula que la cifra de infectados no es ni de broma la oficial, que multiplica por 4 la oficial. Lo que pasa es que, claro, esas fuentes pues son fuentes no oficiales y tampoco me atrevo a decirlo en una videoconferencia. Pero hay gente que escribe, por ejemplo, en periódicos como El Mundo, que dicen que en España tranquilamente a día de hoy hay 400.000 personas infectadas y no las 80 y pico mil que dice el gobierno. Mira, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos está calculando la tasa de letalidad que tiene que andar entre un 0,25 y un 3%, dependiendo de qué tan bueno funcione el sistema de salud. Con eso tú puedes hacer una estimación y te va a dar números más altos que los que están marcando ustedes, claramente. Sí, seguro. Yo solo sé que en Madrid, obviamente no lo sé en términos estadísticos, ni soy epidemiólogo ni nada de eso, pero conozco a gente que evidentemente tiene coronavirus y que está en sus casas y que no han ido ni a hacerle la prueba, que sencillamente le han recetado que se quede en casa, el paracetamol y ya está. O sea, y claro, esas cifras no están contabilizadas. No, es que tampoco estás contabilizando a la gente que es asintomática. No, exacto, no. Claro. Que eso probablemente, claro, fue lo que hiciese la explosión esa de contagio, ¿no? Puede ser. Gracias. Nada, un placer. Pregunta de Ariel. La de Ariel, la de las encuestas, no. La fuente de encuestas oficiales última fue antes de la crisis del coronavirus y, bueno, no sé si saben, el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, el CIS, es el encargado de sacar adelante ese tipo de encuestas y la verdad es que esas encuestas
están cocinadas, más o menos. Es una persona muy cercana al gobierno, el director del CIS, Tezanos, un sociólogo español de izquierda o de extrema izquierda, y curiosamente la última encuesta le daba mayoría al PSOE. No mayoría absoluta, pero mayoría simple dentro de si la votación se realizase el 15 de marzo. ¿Qué sucede? Que todas esas encuestas fueron hechas antes de la crisis. Ahora, durante la crisis, pues lo típico, que sacan adelante periódicos, pero con encuestas, con informes técnicos, pues un poco deficientes. Entonces, no, para mí no tienen mucha fiabilidad, pero evidentemente lo que se indica es que el 80% de la población desaprueba la gestión de la crisis que ha llevado a cabo el gobierno. La verdad es que sí, creo que el gobierno está desgastado, pero así entre nosotros yo soy muy escéptico con eso, ¿no? España, desafortunadamente, es un país muy estatista y es un país que cree mucho en la capacidad del Estado para cambiar las cosas, ¿no? Y parece que la evidencia empírica no les hace cambiar de opinión. A día de hoy, cuando se observa redes sociales, por ejemplo, nosotros que mapeamos redes sociales, el gobierno está sufriendo, pero no tanto como debería de sufrir con la chapuza que está llevando a cabo, ¿no? Es una verdadera chapuza. El número de fallecidos es inadmisible cuando se compara con otros países, y más cuando, no sé si lo recuerdan, pero con la crisis del ébola, que es otra cuestión, pero bueno, en España fue una ventana de oportunidad política. La izquierda abrazó al gobierno de Mariano Rajoy y lo único que hubo en esa crisis fue un fallecido y un perro fallecido, un ser humano fallecido y un perro fallecido. Todo lo demás salió muy bien, se gestionó muy bien, no hubo ningún contagio más. Y sin embargo el gobierno sufrió un acoso y derribo brutal por parte de todo el mundo. A día de hoy es cierto que hay medios de comunicación que están atacando duramente al gobierno, ejemplo cliché El Mundo, ejemplo cliché Libertad Digital, ejemplo cliché, pues obviamente todo lo que tiene que ver con intereconomía, pero los grandes medios, El País, por ejemplo, aunque Cebrián atacó muy duramente al Ejecutivo, de vez en cuando le tira balones de oxígeno también, ¿no? Obviamente sí sufrirán, pero creo que desafortunadamente sufrirán menos de lo que uno sospecha. Ahora, los que sí van a sufrir es Podemos. Podemos sí cae en las encuestas drásticamente porque Podemos ha mostrado su verdadera cara en esta crisis y la cara de Podemos es una cara chavista, cosa que a mí no me sorprendía nada. Fueron asesores de Chávez, fueron asesores de Maduro, trabajaron con ellos, asesoraron a Evo Morales, o sea, mentir no mintieron. Yo ahí sí que lo tengo clarísimo, que mentir no mintieron. El gobierno ahora está sacando una campaña de descrédito contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Hay vídeos que circulan por YouTube y por otras redes sociales diciendo que el Partido Popular hizo unos recortes gravísimos en la sanidad y que eso ha generado la crisis actual. Pero bueno, no creo que gran parte de la población se lo crea, porque no creo que se compre esa narrativa, porque el 8%, todo el mundo tiene más o menos claro que el presupuesto sanitario se ha subido de año en año entre un 4 y un 9%. Vamos a la siguiente. No, bueno, o yo no lo sé. La de Quentin yo no lo sé. Los test defectuosos para mí llegan tarde. Algo que debemos de tener claro en esta crisis es que todo ha llegado tarde. Los test defectuosos han llegado tarde porque han llegado la semana pasada. No estamos hablando de que hace 3 semanas salieran defectuosos y el gobierno intentase ponerlos en práctica de manera masiva y tal. No. Estamos hablando que los test defectuosos, la noticia de los test defectuosos y la rueda de prensa por parte del ministro de Sanidad de la compra o de la mala compra llevada a cabo desde el Ejecutivo es de finales de la semana pasada. De hecho, el tuit de la Embajada de China es del viernes de la semana pasada. Era la última noticia que había puesto para la conferencia que en principio iba a ser el viernes, porque esos test el gobierno los compra tarde.
algo que hay que tener en cuenta es la incapacidad del gobierno para reaccionar ante la crisis. Ya no solo la falta de previsión y el relax para, bueno, pues mantener la manifestación del 8 de marzo y mantener la normalidad en el país, suponiendo que no haya nada raro ni malos pensamientos. O sea, suponiendo que sencillamente lo que querían era enviar un mensaje de confianza y que de verdad consideraban que el sistema sanitario podría responder a la crisis sin ningún problema. Suponiendo que tuviesen buena fe, hay un problema de gestión post-crisis. O sea, la reacción, una vez que llega la crisis, brilla por su ausencia, ¿no? A día de hoy ni siquiera se ha reaccionado todavía. Ha llegado solo un avión de material, han anunciado que han movilizado 400 millones de euros, pero no se sabe dónde están, han anunciado que han comprado 500.000 de test, salen defectuosos, han anunciado ayudas para los emprendedores para la crisis, sobre todo para autónomos, pequeños autónomos, no tienen dinero para llevar a cabo esas ayudas. En definitiva, están improvisando, están parcheando el anuncio que dio el presidente. Pues fíjense, para que vean el descontrol. El presidente da un discurso el sábado dice que hay que aumentar todavía más las restricciones y que aprovechando la Semana Santa pues se puede facilitar eso. Las empresas no sabían qué empresas tenían que cerrar y qué empresas tenían que abrir. Porque cuando le preguntan al presidente qué es una empresa de máxima necesidad, no te lo sabe decir. El BOE, que es el que explica qué tiene que estar abierto y qué no, el Boletín Oficial del Estado, salió ayer, día domingo, a las 11:20 de la noche. O sea que imagínense la improvisación en cuanto a la gestión de esta crisis. Bien, perfecto. Me parece que ya hemos tenido una linda charla y han tenido la oportunidad de hacerte preguntas todos. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, está abierto a la posibilidad. Y si no, me gustaría cerrar con una cuestión política, Eduardo, que es... No, si, cerramos. Ari, te estamos viendo. Te decía de cerrar con una cuestión política, a ver si Cataluña y el País Vasco, que son las comunidades autónomas más independentistas, particularmente Cataluña, han aprovechado esta situación de crisis y de mal manejo del Estado nacional para incentivar el sentimiento nacionalista e incentivar las ganas de la gente a independizarse de España. Bueno, la verdad es que por lo que yo puedo conocer, que más o menos hablo con grupos de Barcelona, pero no hablo con la cara más radical del nacionalismo catalán, en Cataluña el gobierno está un poco en shock porque les han quitado las competencias. A día de hoy el gobierno catalán no tiene competencias, sin embargo, en los medios de comunicación, en TV3, que es la televisión del gobierno catalán, pues básicamente sí se arenga a la población para independizarse, ¿no? ¿Qué sucede? Que la situación en Cataluña a día de hoy también es gravísima, en cuanto a contagios del COVID y tal. Y veo al movimiento nacionalista, por lo menos y durante esta crisis, más apagado. No están mandando mensajes incendiarios, ni están mandando mensajes antisistema. Lo único que están denunciando, y la verdad es que tengo que darles la razón en la denuncia, es la negligencia con la cual el gobierno central está gestionando la crisis. Y señalando que los gobiernos autonómicos son mejores gestores y que deberían ser ellos los que deberían estar gestionando la crisis. Pero no están enfrentando Cataluña contra España, ¿eh? Están hablando más de niveles de gobierno que de un enfrentamiento. Y lo mismo con el País Vasco, ¿eh? El País Vasco, por ejemplo, participó, al igual que Cataluña y al igual que el resto de comunidades, en un consejo telemático de todos los presidentes de comunidad. Y el presidente del País Vasco pues casi tuvo la misma opinión que el presidente de Galicia, que es del Partido Popular. O sea, la gestión de la crisis está siendo nefasta y quizás hay otras alternativas más eficaces para gestionar la crisis. Pero no veo, por el momento no veo, o yo no he detectado ni en los periódicos, ni en los mensajes públicos, ni en tal, un enfrentamiento País Vasco-España o Cataluña-España con objeto de
caldear el ambiente para promover la independencia. No lo veo. De hecho, veo mucho más radicalismo en la facción podemita del gobierno que en los nacionalistas o que en otro tipo de actores como por ejemplo Vox, que desde la extrema derecha tampoco... Bueno, el otro día ha sido un poco duro en el Congreso, pero bueno, es que ha sido un poco duro porque hay 7.000 muertos, no por un ideal especial. Básicamente les ha llamado incompetentes y tal, que creo que alguien se lo tiene que llamar. Sí, totalmente. El tema es que, por ejemplo, y haciendo la comparación con aquí, con Argentina, todavía hay pocos que se animan a decirle incompetentes a nuestro presidente y al gobierno. Aquí se están, por lo menos nosotros creemos que se está manejando bastante mal la situación. Ya te he comentado algunas cosas en privado. Y hay una protección de los medios muy importante, muy importante. Solo una periodista se atrevió a preguntarle de manera directa sobre el tema de los tests, sobre los muertos, a criticarlo un poco, digamos. Claro. Y las respuestas del presidente fueron evasivas. Así que, bueno, creo que ha sido bastante ilustrativo de la situación. Me permito y me tomo la libertad de decir que es el camino que no tenemos que tomar, el que ha tomado España. Exacto. Sirve para aprender, sirve para saber qué no tenemos que hacer. La diferencia es que, bueno, particularmente los que estamos en esta charla, no somos los tomadores de decisiones hoy. Pero por lo menos conocemos el contexto y conocemos qué no se debe hacer. Es importante saberlo. Bueno, pues para mí ha sido un verdadero placer y hasta la próxima, ¿no? Esperemos que sea la primera de varias colaboraciones. Esperemos que sí. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación, por tu predisposición, por hacerlo nuevamente después del viernes, del error que tuvimos, y gracias a todos los que se han sumado. Un gusto. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.